como lo habíamos anunciado, ahora nos acompaña el candidato al Congreso. Él postula por el número 1 por el Partido Morado. Él se llama Francisco Sagasti y nos va a acompañar para explicarnos sobre sus propuestas que tiene ya en miras al 2020. El próximo año ya son las elecciones, el 26 de enero. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Joana, por la invitación. Cuéntanos sobre las propuestas, ¿no? Una de las cosas por las que también se ha dado la disolución del Congreso y que tal vez ha sido uno de los temas que también la población parece que está a favor, es sobre la inmunidad parlamentaria. ¿Usted está a favor, en contra? Bueno, en primer lugar, el partido tiene una posición institucional. No es que yo tenga una posición. Okay. En el Partido Morado somos un equipo de verdad. Venimos trabajando de hace 3 años en plan de gobierno, en estrategia programática, en doctrina, en preparar a la gente. Por lo tanto, a diferencia de otras instituciones políticas, en vez de que cada uno llegue con su plan, su idea y se discuta y al final se haga una lista, nosotros hemos trabajado de manera ordenada y sistemática. La segunda cosa que hemos hecho, como hemos venido trabajando en plan de gobierno, es ver qué aspectos de todo ese trabajo que ha durado 3 años y que estaba programada para el 2021, Exacto. qué cosa es lo que podemos extraer de todo este plan que está pensado mucho más a largo plazo, con énfasis en el Ejecutivo, énfasis en el Gobierno, énfasis en lo que vamos a hacer con el presupuesto, y luego escoger aquellas cosas que son viables de hacer en prácticamente un año. Exacto. Sí. Y que son solamente legislativas. En ese sentido, porque usted también había mencionado en una entrevista que esto va a ser un gobierno prácticamente de transición, como tal vez lo fue en su momento Valentín Paniagua. En ese sentido, tomando en cuenta la premura y el poco tiempo, ¿cuáles van a ser los puntos que desde el Partido Morado van a impulsar? Les preguntaba inicialmente sobre la inmunidad parlamentaria, no me ha contestado si tal vez el Partido Morado está a favor o en contra de esta posición. Bueno, lo que puedo decirle, y voy a llegar a ese punto de manera puntual, es lo siguiente. En un Congreso tan corto, con tareas tan específicas, lo que se puede hacer es sentar las bases para un buen gobierno en el Bicentenario de la Independencia. Y esto significa, por lo menos en términos de ordenar la casa, 4 cosas, Joana. En primer lugar, la reforma del propio Congreso. Yo creo que nadie está contento ni satisfecho con la forma que ha operado el Congreso durante los últimos años. Hemos visto desorden, hemos visto comisiones de todo tipo, hemos visto pagos indebidos, en fin, hemos visto todo un desorden que desprestigia a la clase política peruana. Entonces, lo primero es reforma del Congreso. Y entre ellos, y es una cosa que está a mitad de la reforma política y reforma del Congreso, está lo de la inmunidad parlamentaria. Lo que queda muy claro, le queda muy claro a usted, a mí y a toda la ciudadanía, es que la inmunidad parlamentaria ha sido abusada, se ha convertido en impunidad, ni siquiera parlamentaria, sino para delitos comunes. Y sale elegido congresista y ya tiene 5 años de paz sin que le molesten. Bueno, eso hay que eliminarlo y eso implica eliminar la inmunidad parlamentaria. También sabemos que hay otros grupos políticos que dicen que no, que es necesaria en algunos casos para ciertas cuestiones. Muy bien, estamos dispuestos a discutirlo y veamos en el Congreso qué es lo que sale por consenso. Pero nuestra posición inicial, tal como lo planteamos en las propuestas del equipo parlamentario del Partido Morado, es eliminemos la inmunidad. Perfecto. Otra de los 4 puntos, mencionó 4 puntos que desean impulsar ya llegando al Congreso. Uno es la reforma del Congreso. ¿Cuáles son los 3 puntos siguientes? Hay algo que tiene que ver con la reforma política que es fundamental y la gente se olvida, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en esta elección para el Congreso complementario es que estamos aplicando las reglas de 2016, con solo la excepción de no financiar a los medios masivos de comunicación, en radio y en televisión. Esa es todo el resto sigue igual. ¿Se acuerda usted que se trató de eliminar el voto preferencial? Pues lo tenemos de nuevo de contrabando, ¿no? Y el peligro que corremos es que las elecciones de 2021 también sigan con este problema. ¿Por qué? Porque la Constitución exige que no se modifiquen las leyes electorales hasta un año antes de mejor dicho, solo se puede modificar un año antes de la convocatoria de elecciones. Si hacemos eso y las elecciones se convocan
abril del 2020 para 2021, tendremos unas escasas 2 o 3 semanas para modificar las disposiciones que rigen actualmente y hacer que las nuevas normas aprobadas en el referéndum, que hemos discutido en el Congreso, que ha sido parte de una comisión, la Comisión Tuesta, nada de eso se aplicaría. Por lo tanto, la cosa que vamos a proponer es que este plazo constitucional de 1 año se reduzca a 6 meses, de tal manera que, y eso implica una reforma constitucional, por eso necesitamos dos periodos parlamentarios para poder aprobarla. Pero la mayoría de personas piensa en las grandes cosas que hay que hacer cuando sabemos que desde el Congreso no es el Ejecutivo, no podemos cambiar, digamos, la forma en que se administra la seguridad de un momento a otro, pero sí podemos cambiar las normas que nos van a permitir tener un gobierno mucho mejor en el 2021, Joana. Queremos invitar a todas las personas que se están conectando a que hagan también sus preguntas, que hagan sus comentarios de manera alturada, que los voy a estar leyendo. Estamos en vivo en Diario Correo. Quisiera añadir simplemente otra de las reformas fundamentales, la lucha anticorrupción. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en la actualidad es que hay una probabilidad que se bloqueen algunos aspectos de lo que estamos viendo, ahora lo que usted ha mencionado hace unos minutos en los noticieros. Yo creo que hay que continuar con la lucha anticorrupción y hay una serie de medidas puntuales y específicas que estamos proponiendo y que son viables de hacer en el Congreso. Ahora, con respecto también a las investigaciones que se han estado dando, ha habido también comentarios con respecto a la prisión preventiva. Se ha dado un abuso de la prisión preventiva, tal vez fue el caso de Keiko Fujimori en el que se comentó esto. Desde el Partido Morado, ¿cómo perciben esta medida de prisión preventiva tomando en cuenta estas investigaciones en casos de corrupción o presunta corrupción? Bueno, la prisión preventiva es un instrumento que se utiliza en muchos lugares. Se utiliza cuando hay una posibilidad de que el imputado incurra en algunos actos que frustren el proceso judicial. Por ejemplo, la fuga o el tratar de influenciar en los posibles testigos y en el proceso de investigación. O sea que la prisión preventiva en general es un instrumento que está justificado y aplicado. El problema en nuestro país es que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, por una variedad de razones, escasez de recursos, escasez de personal altamente calificado en casos muy complejos de corrupción, demoras en los juzgados, esta prisión preventiva se va alargando mucho más allá de lo que sería justificable. Entonces lo que habría que hacer, y desgraciadamente esto no es una cosa que se puede hacer desde el Congreso, exclusivamente requiere al Ejecutivo y desde el Poder Judicial, cómo apoyar al Poder Judicial para que las fiscalías de lucha anticorrupción cuenten con los recursos, con el personal especializado que necesitan para acelerar el proceso, de tal manera que no se requiera tener 3 años de prisión preventiva, sino que bastaría con 6 a 9 meses, como es en otros lugares. Aquí la prisión preventiva no gusta porque es definitivamente excesiva, pero es un instrumento que hay que utilizarlo en la lucha anticorrupción. Acá hay unos comentarios, unas preguntas. Hay 2 personas que prácticamente coinciden en la pregunta y es la siguiente: ¿están dispuestos a bajar el sueldo congresal? El sueldo congresal en este momento es relativamente bajo en comparación, según me dicen, con otros países. Lo que estamos dispuestos a hacer en este momento es a reducir el tema de la representación parlamentaria. Ahí la semana de representación se ha convertido en algo que es un abuso. ¿Por qué? Porque en vez de presentar unos gastos y luego pedir un reembolso, a veces los gastos que se imputan a la semana de representación se consideran como un sobresueldo. No solo eso, en el caso de Lima Metropolitana vamos a renunciar definitivamente los parlamentarios del Partido Morado por Lima a los gastos de instalación. Es como si
Son estos abusos son los que crean problemas y percepciones erradas. Y veremos si es que es conveniente o no es conveniente reducir. Yo creo que es posible examinar esto de una manera desapasionada, pero lo más importante es reducir esos gastos innecesarios, reducir esas joyerías. Otra de las cosas que vamos a plantear, de hecho, es que en este momento cada congresista tiene 2 policías asignados para cuidarlo. Por favor. ¿Y qué hacemos con dos policías? 2 policías menos. Dos menos en las calles. En el Partido Morado lo que hemos planteado es que nosotros, si por ejemplo somos elegidos 40 congresistas, habrá 80 policías más en las calles, no cuidándonos a nosotros, que no tenemos ningún peligro. Mucho más peligro corre una joven caminando por la calle a las 7 de la noche que un congresista saliendo en su propio auto porque no hay chofer. Esa es otra de las cosas que no es solamente unos pocos puestos directivos en el Congreso tienen chofer, pero lo claro es que renunciaremos a estas joyerías que tanto molestan a la población. Para finalizar, una de las preguntas que quería hacerle antes de acabar la entrevista era sobre una propuesta que hizo el líder del Partido Morado sobre los sistemas de créditos universitarios. ¿Usted podría tal vez explicarlo de manera sencilla para las personas que tal vez le ha generado cierta curiosidad, digamos, sobre cómo se va a aplicar ese sistema de créditos universitarios? Bueno, eso ha generado un poco más de ansiedad que curiosidad y por desconocimiento. El Partido Morado apuesta por la educación y por el talento. Y nuestra idea es que nadie que quiera estudiar se quede sin la posibilidad de hacerlo por razones financieras. Entonces el primer componente es un componente de becas muy grandes. En este momento tenemos una serie de problemas con la aplicación de beca 18, etc. Bueno, vamos a tratar de consolidar y expandir en primer lugar el sistema de becas. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es apoyar a las universidades estatales, que son gratuitas. Ya muchas de las universidades estatales están teniendo problemas y teniendo que hacer una serie de cobros porque desde hace 25 años el Estado se ha desentendido de ellas desde el punto de vista presupuestal. Entonces lo que vamos a hacer es, para que los alumnos no tengan que pagar de más, poder darle los recursos a las universidades. O sea, ¿subvencionar a las universidades? Bueno, las universidades están subvencionadas, las universidades públicas reciben... Pero subvencionadas por el Estado. Pero las universidades públicas todo el presupuesto sale del Tesoro Público. Lo que vamos a hacer es aumentar ese presupuesto y asegurarnos que parte de ello se canalice a becas. Y por último, en el término de crédito, hay 2 cosas que tener, es decir, no vamos a impedirle a una persona que quiere tener acceso a la educación, que no califica para una beca, pero que perfectamente puede calificar para un préstamo, no hay que impedirle que lo haga. Lo que se ha querido magnificar es el problema de Chile, el problema de Estados Unidos, pero en Chile no hay universidades gratuitas como hay aquí. En Estados Unidos ha habido una mafia de préstamos a universitarios. Y acá en el Perú la propuesta que hace el Partido Morado es muy amplia, todas las formas posibles de financiamiento para que ningún joven con talento y con deseos y compromiso de estudiar lo pueda hacer, Joana. Perfecto. Muchas gracias, señor Francisco Sagasti, por estar aquí. Él es candidato por el Partido Morado número 1. Él está postulando al Congreso y las próximas elecciones, como bien saben, son el 26 de enero del próximo año. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Correo a las 6. Muchas gracias. Gracias.